Muy buenas tardes. Dentro de muy poquito, en una hora nada más, llega a Murcia el Tramabús, que como saben es una iniciativa de Podemos para denunciar la trama de corrupción que desde hace tiempo estamos viviendo en nuestro país. Hoy en la capital y mañana en Cartagena harán un recorrido por los principales escenarios de las tramas Umbra, Barraca, Novo Cartago y Escombreras, además de visitar también San Esteban y el aeropuerto de Corbera. Tenemos el dudoso honor de ser la primera parada del autobús fuera de la Comunidad de Madrid. Pero parece normal, ya que la región ha estado en boca de todos tras la imputación y dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Y todo ello en la semana en la que se celebra el debate de investidura en el que López Miras será presumiblemente elegido presidente de la comunidad de nuestra región de Murcia. No vamos a entrar a valorar si la iniciativa es correcta o no, si es útil o no, pero hay que reconocer que existe entre los ciudadanos cierto entumecimiento ante las noticias de corrupción que cada día copan algunos informativos. Entendemos que las cosas cambian y que hay que buscar nuevas maneras de comunicar. Y solo el tiempo dirá si el Tramabús es efectivo o no. Comenzamos. Muy buenas tardes. Hay ciertos placeres que la verdad que se van dilatando cada vez más en el tiempo y en algunas ocasiones incluso perdiéndose. Uno de los medios de comunicación más personales, más tradicionales que tenemos, como es la carta manuscrita, están empezando a escasear cada vez más, incluso a desaparecer en algunos sectores de la sociedad. Para poner un poco en valor este medio de comunicación, la carta manuscrita, se ha instaurado una celebración, una semana entera, para compartir ese placer de coger pluma, de poner negro sobre blanco, o azul, o rojo, cada uno en el color que elija, pero escribir nuestras palabras de nuestro puño y letra. Muy buenas tardes, Yolanda Ruano. ¿Cómo surge esta iniciativa? Muy buenas tardes. Bueno, pues esta iniciativa surge en el primer momento pues a través de escuchar a las personas mayores que tenían nostalgia de esas cartas que se escribían antiguamente. Y a partir de ahí, de oírles, pues eso me rasgó mucho el corazón, ¿no? Me fui a mi casa y pensaba, y a estas personas, ¿por qué no les devolvemos un momento, una vida, ¿no? Y a partir de ahí me puse en contacto con un grupo de filólogos a través de las redes sociales, les comenté el tema y entonces estuvimos diciendo, bueno, ¿y los adolescentes? Los adolescentes no tienen ni idea de cómo se escribe una carta, no conocen lo que es escribir una carta. Un email sí, pero sí, una carta de su puño y letra... Nada, no sabían cómo estructurarla y demás. Hicieron la prueba varios filólogos y les dieron, pues ¿cómo escribirías una carta? ¿Dónde pondrías el sello, el remitente? No tenían ni idea. Entonces nos dimos cuenta que se estaba generando una incultura alrededor de todo un género literario que no podríamos permitir. Entonces se extendió al ámbito educativo también y luego nos dimos cuenta que paradójicamente, estando en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, cuando la gente realmente está más sola. Cuando la gente realmente hemos ido tanto a la inmediatez del momento, que a la gente le cuesta comunicarse, prefiere mandar 25 WhatsApps, aunque tardes una hora en terminar esa conversación, que hacer una llamada telefónica, o que verte en persona, o que escribirte una carta. O sea, todo lo que es más personal y más humano se está dejando de lado al lado de lo que te mecaniza más. Entonces eso también generaba un peligro a lo que es el ser humano y la interactuación entre personas. Bueno, y esta iniciativa que surge en Murcia o en Almansa también, según me comentabas, por esa dualidad de pertenencia a las dos localizaciones, se ha extendido a nivel internacional. Sí. ¿Cómo? ¿Qué centros están participando ahora o desde qué países se han puesto en contacto con vosotros para formar parte de esta semana de la carta manuscrita? Pues tengo que darle las gracias a mi compañero Manuel Palacios, que es un andaluz que está en Pekín enseñando español, y a todos los profesores que están haciendo esa labor de enseñar español por el mundo, con los que contactamos y que gracias a ellos pues se han escrito centros desde Italia, desde Francia, desde Australia, desde Pekín, vamos, prácticamente casi todo el mundo, desde Paraguay, desde Uruguay, también residencias de mayores que se han escrito entre las personas más mayores, que también se sienten muy felices así. Entonces, la verdad es que es una sensación maravillosa porque la gente te da las gracias. La gente escribe una carta o recibe una carta
y te da las gracias, y te da las gracias porque toda esa gente que se está escribiendo de todos esos centros educativos extranjeros se están escribiendo en español, entonces les estás enseñando tu idioma. Entonces el propio español está experimentando, por un lado, qué es ese medio de comunicación que no conocía, el chaval que está en el instituto o el niño que está en el cole. Y por otro lado está haciendo una labor filológica preciosa porque le está enseñando a otra persona su idioma y de forma implícita su cultura española. Entonces, y de forma implícita también él está cuidando su redacción, cuidando su ortografía y mejorando todas sus competencias lingüísticas y literarias. Claro, aquí no tenemos la opción de darle a autocorregir ni de borrar, a no ser que hagamos esos tachones que tan feos quedan en las cartas. Claro. Quizá eso complique mucho más a la hora de elaborar pues, un pensamiento y ponerlo en el papel. ¿Cómo se le ayuda a los jóvenes a estructurar mentalmente esas ideas para escribir esas cartas? Pues se les ayuda principalmente porque tienen que conocer que este medio de comunicación es un medio de comunicación que no se riñe con los otros medios de comunicación. O sea, el fallo que hemos cometido, y nos tenemos que meter todos, es que hemos pensado que el correo electrónico o que el WhatsApp o las nuevas tecnologías, pues que han dejado atrás lo que es la carta. No. Hombre, ofrecen cosas distintas. Lo cierto es que para recibir una carta tienes que esperar X días. El mensaje no tiene esa celeridad que a día de hoy se requiere. Claro, entonces depende del mensaje, como muy bien has dicho, que quieras dar. Cuando tú quieres dar un mensaje que es plenamente personal, decirle te quiero a alguien, darle la enhorabuena a alguien, pedir perdón, esa parte más personal no la hace un correo. Ya de forma innata, como seres humanos que somos, cuando hacemos un regalo, no mandas un correo electrónico y le das el regalo. O sea, ya de forma innata ya escribes unas líneas que acompañan siempre a ese regalo. O sea, de forma innata lo que es la carta y lo que es el medio escrito es el medio más sincero que tenemos porque viaja una parte de ti en ella. Un correo no sabes realmente quién lo ha escrito. Pero una carta sí sabes si tu destinatario es o no es tu destinatario. Incluso hasta en la forma de doblar lo que es el folio. O sea, es todo un ritual lo que es esa carta. Entonces, hablábamos muchas veces, me acuerdo que con Pepe el año pasado, que estuve también en esta casa, hablamos de que cuando falta una de esas dos personas, por desgracias de la vida, ¿no? Y coges esa carta, esa persona sigue estando porque estás viendo su letra. Entonces vuelves a revivir esa conversación. Entonces la carta no tiene tiempo y la carta no viene a decir no mandes un correo, no. La carta viene a decir si realmente hay un mensaje que es en un tono serio, solemne o un tono de máxima sinceridad en donde quieres que prime sobre todo tu persona y ese rasgo de humanidad pleno, el medio adecuado es la carta escrita a mano. Cuando lo que quieres es por trabajo, mandar un correo, etcétera, te adjunto este documento, lo que sea, pues evidentemente, pues su correo electrónico. Sin embargo, la mayoría de cartas que recibimos todos a día de hoy son facturas. Sí, sí. Por desgracia. Por desgracia. No son mensajes de amor ni pidiendo perdón. ¿Crees que los jóvenes asumirán, o estos jóvenes en los centros educativos que estáis trabajando, asumirán esa rutina a la hora de escribir? ¿Qué feedback os han dado? Pues los jóvenes se ponen muy contentos porque lo que hemos hecho, bueno, la carta ha ido evolucionando porque ha hecho un poco como la lengua, ¿no? Porque lo que hace se ciñe a la evolución del pueblo, ¿no? Pues la carta ha hecho lo mismo. Se ha ido ciñendo a lo que la gente nos ha ido mostrando, nos ha ido respondiendo. Entonces, mucha gente de los adolescentes nos pedían escribirse con extranjeros porque lo que les hacía mucha ilusión era hacerse amigos por carta. Entonces, tener un amigo por carta inglés o tener un amigo por carta francés. Entonces, de ahí surgió lo de ponernos en contacto con todos nuestros compañeros filólogos que hacen una labor maravillosa y están enseñando nuestro idioma por todo el mundo. Entonces, ellos te dan las gracias también y te dicen, pues gracias a ti me escribo con una amiga brasileña durante un año. Y, o sea, que la gente está contenta. No todos los días, lógicamente no todos los días, porque si se ha quedado relegado a lo que es muy personal, pues todos los días no tienes un motivo fuerte y personal para llegar y escribir una carta. Pero cuando lo hay, pues como mínimo se tiene que conocer que existe ese medio de comunicación y se debe de usar en el momento adecuado. Bueno, la celebración de esta semana de la carta manuscrita se hace en torno a la fecha del Día del Libro.
San Jordi, ¿qué fue ayer? ¿Lo celebraste? Sí, bueno, lo celebré trabajando, como siempre. El día se hace, sobre todo, pues es el día del libro y sobre todo porque el 23 de abril es el día que nos deja nuestro máximo exponente literario, que es Miguel de Cervantes. Efectivamente. Entonces, en torno a él, cuando nosotros ya decidimos empujar a la carta y que no se quedara que no se tildara la incultura y no se quedara un medio de comunicación sin que la gente no lo conociera. El mínimo era que las personas lo conocieran y que lo conmemoraran, aunque fuera una vez al año. Y entonces tuviéramos una conmemoración de letras con letras y cartas con cartas. Entonces teníamos que buscarle la mejor fecha posible y el día por antonomasia de las letras españolas y del mundo, ya directamente es el 23 de abril, que es cuando nos abandona Miguel de Cervantes. ¿Qué ocurre? Que como la carta en el mismo día, que era lo que decías, pues no se puede enviar y que la reciban, pues entonces lo extendimos a una semana. Y a partir de una semana, pues la gente ya va celebrando todo el mes de abril la carta, porque hay centros claro, hay centros que a lo mejor las han mandado antes para tenerlas en esa semana, hay centros que las escriben esa semana o ese día para tenerlas a la siguiente, que al final ya es el mes de la carta, pero bueno, que yo encantadísima. ¿Y a lo largo del año tenéis otras actividades previstas? Pues el verano pasado sí que hicimos más postal, menos Instagram, que era para motivar que la gente se mandara en verano postales y se hizo un concurso donde mandaban todas las postales al Mansa y se dieron una serie de regalos que se sortearon igual y participó gente de todo el mundo y nos mandaban postales de todo el mundo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho seguir manteniendo lo que es la actividad, seguir manteniendo lo que es la carta y seguir manteniendo más actividades porque conlleva muchísimo trabajo y educación a día de hoy no nos ha hecho un hueco entre ellos, entonces... Ahí está la reivindicación. Exacto, nosotros necesitamos un poco de ayuda porque para poner en contacto a los centros tenemos que ir puerta por puerta, o sea, no tenemos un registro como pueden tener ellos, que sería darle un botón y entonces ya tendrías todos los centros educativos, sino que tenemos que ir moviéndonos por todas las redes, localizando profesores uno a uno, buscando grupos que sean homogéneos en edades, para que se complica muchísimo más el trabajo. Trabajamos que, vamos, no sabemos lo que es dormir 8 horas desde febrero hasta aquí, entonces pues nos cuesta mucho seguir manteniendo la actividad sin más ayudas, porque ya nos quitamos horas, pero ya horas de descanso y de salud, porque ya no es que no sea tiempo libre. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento. Sí. ¿Les habéis mandado una carta a la Consejería de Educación? Pues no les hemos mandado una carta, porque como directamente a lo que era más inmediato, más de uso, ya no nos contestaban, pues ya dijimos, bueno, pues ¿para qué no? Si ya desechan esto, no vamos a insistir más. Y luego hacemos llamamientos públicos pues siempre que tenemos oportunidad y seguimos siendo un poco invisibles. Lo que pasa es que nos da mucha lástima, ¿no? que una actividad así, donde más de 5 o 6 mil personas han sido felices, los has hecho felices y lo has hecho a través de darles cultura, a través de que ellos enseñen su idioma a otras personas. Entonces es maravilloso. Bueno, nosotros desde aquí, desde Tardeo, vamos a invitar a todo el mundo a que se sume a esta celebración de la Semana de la Carta Manuscrita, que aunque hemos visto en varios lugares que se celebraba del 17 al 23 de abril, obviamente estábamos en una semana muy festiva en nuestra ciudad, entonces comienza ahora y se extiende, pues ya como nos decía Yolanda, durante todo el mes. Sí. Es cuestión de empezar. ¿Crees que se convertirá finalmente la caligrafía en un arte, como ocurre en ciertos países asiáticos, que cada vez escribimos menos, los jóvenes cada vez teclean más y los adultos también, al fin y al cabo? El hecho de escribir también se está perdiendo. Sí, bueno, hemos tenido épocas más oscuras en el arte de la escritura. En cuanto al arte de la escritura, porque antes de que estuvieran todos estos medios de comunicación tan inmediatos, no se escribía absolutamente nada. Entonces se ha pasado a que por lo menos el WhatsApp, Facebook y otras redes sociales sí que han contribuido a que la gente escriba. Pero me refiero al arte de escribir. Sí, bueno, lo que es escribir la ortografía a mano, pues veo muy difícil que se siga desarrollando. Nosotros luchamos por eso, ¿no? Porque la ortografía da muchísima información. Da información de una persona y da información de la lengua y da información del momento en el que estamos viviendo, porque todo lo que es de los medios de comunicación más mecanizados, todo eso desaparece. Simplemente cambiamos de teléfono móvil
y ya perdemos un montón de fotos y un montón de información que teníamos en ese teléfono y ya no lo tenemos. Entonces, bueno, podemos sincronizar, ahora las nubes nos guardan todos los datos. Sí, pero bueno, el otro día me decía mi compañera, madre mía, se me ha puesto a reiniciarse solo el ordenador y lo he perdido todo. Eso nos ha pasado a muchísimos. Una carta sí que no te va a pasar eso en la vida, o sea, una carta no la tiras nunca. Y esa información, nosotros todos los estudios lingüísticos que tenemos y literarios se los debemos a esas cartas. Entonces, toda esa información, por ejemplo, en esta semana, de todas las personas que estamos escribiendo cartas, esas cartas el día de mañana van a dejar una información, tanto de la cultura como del contexto histórico-social que estamos viviendo, como incluso de gustos literarios, como de gustos musicales, porque la gente son cartas personales que se hacen de amistad, pues a mí me gusta esto, pues a mí me gusta lo otro, ya Yolanda, no te digo. ¿De quién te gustaría recibir una carta? ¿De quién? Sí. De mi madre, siempre. De mi madre. ¿Y le has escrito tú una a ella? Sí. Pues Claro. ahora falta la respuesta, entonces. Sí, sí. Yo lo que más me gusta cuando llega esta semana es escribirle una carta a mi madre. Es lo que más me gusta del mundo. Y el año pasado me escribió una carta que no me lo esperaba y me sorprendió muchísimo. Además se me quedó grabada a fuego, que creo que en una vez que la leí, creo que ya me la sabía de memoria. O sea, fue una sensación maravillosa. Mucho más emocionante que recibir un correo electrónico, sin duda. Claro, ya lo decía Saramago, que nunca una lágrima emborronaría un correo electrónico. Además, tampoco puedes pintar corazoncitos. esa parte tuya o dibujitos. O si has llorado, esa lágrima queda en ese folio. Y luego, que ese folio que tú envías es el mismo que la otra persona va a tener en la mano. Incluso hay gente que los perfuma, bueno, es todo un ritual. Entonces, una carta es que es un regalo. Escribir un correo pues es un medio de comunicación nada más, pero una carta es que es comunicarse a través de un regalo. Siempre Como es un regalo. decíamos al inicio, es sin duda el medio de comunicación más personal. Yolanda, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta iniciativa. Invitamos a todo el mundo a que se sume, que piensen a quién le escribirían cada uno de ustedes una carta. Y que vaya muy bien y que cada vez sean más centros. El año pasado fue el primero, teníais unos 17 centros más o menos participando. ¿Cuántos tenemos este año, 2017? Este año tenemos 200. Y lo que sí que me gustaría, aparte de los centros, es la actividad que se está llevando a las universidades, dar las gracias a Deletreartes y a Cultura de la Universidad de Murcia, que gracias a ellos se va a celebrar durante toda esta semana, que invito desde aquí a todo el pueblo murciano, porque además lo van a hacer de forma desinteresada, es un gesto maravilloso. Todos los doctores de la Universidad de Murcia van a dar charlas coloquio, desde las cartas en los hilos de oro, desde la narrativa, desde la lingüística, desde la lengua, todos los temas, desde las 5 hasta las 9 de la noche, todos los doctores y con las puertas abiertas a todos los públicos. ¿Dónde? En la Facultad de Letras de la Merced, aquí en la Universidad de Murcia. Desde las 5 hasta las 9 de la noche, todos los días tienen abiertas las puertas y lo van a hacer de forma desinteresada para ilustrarnos de toda esa cultura a lo largo de la historia que tenemos a través de las epístolas, y lo van a hacer de forma totalmente altruista y por amor al arte, con arte con mayúsculas, ¿no? Entonces es maravilloso y me encanta, o sea, necesitaba darles las gracias, claro que porque sí. ha sido un gesto chulísimo, y además invitar a todo el pueblo murciano, porque eso, igual que estábamos diciendo, es un regalo de cultura lo que van a tener esta semana. Pues si se trata de disfrutar del arte, nosotros vamos a continuar en Tardeo, porque hoy hemos empezado la semana con mucha fuerza, con mucho arte. Hemos hablado del arte de la carta manuscrita, pero vamos a hablar también de la danza, y lo vamos a hacer con Marisa Brugarolas. Como les decía, continuamos hablando de arte y lo hacemos muy bien acompañados. Le vamos a preguntar a nuestra invitada, Marisa Brugarolas. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta? ¿Una carta? Bueno, paquetes sí que recibo de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿Una carta manuscrita? Carta manuscrita, no, postales. Pues mira, mi madre cada vez que va de viaje me manda una postal. Ahí o tenemos sea que hace unos meses, sí. Y yo de alguna manera soy también de las que, si me acuerdo, me gusta a veces enviar una postal, porque sé que es muy bonito abrir. Es mucho más personal, eso estábamos hablando. Sí. Pero bueno, ahora el tema que nos ocupa es otro tipo de arte. Sí. Vamos a hablar de danza y vamos a hablar de un tipo de danza distinta o no. Bueno, digamos, más que distinta es por las personas que participan en este tipo de danza, pero digamos que es danza contemporánea.
adaptada a todo tipo de personas con más o menos movilidad. Sí, digamos que está dentro de lo que sería la danza inclusiva, dentro de las artes inclusivas, y particularmente pues, se le suele denominar también danza integrada, porque la particularidad que tiene es que tanto en los procesos de aprendizaje, en los procesos de creación y luego también en las muestras al público, participan grupos mixtos de personas con y sin diversidad funcional. O sea, todos juntos, no hay ningún tipo de discriminación en este caso, obviamente. No, ni discriminación ni tampoco separación a la hora, por ejemplo, del aprendizaje, porque consideramos que justamente poder desarrollar un proceso formativo en grupos mixtos hace que la calidad de la danza que se desarrolla sea diferente y por lo tanto sea innovadora. Marisa, ¿cuándo surge el proyecto Ruedapiés? Mira, Ruedapiés surge finales del 2004 y realmente se consolida a partir del 2005. A partir de un grupo de estudiantes que yo tenía en un centro cultural aquí en Murcia y bueno, un proyecto en el que desde entonces hasta acá pues ha pasado muchísima gente. También ha estado el proyecto en varios países diferentes, en varias ciudades también de España. Y bueno, con muchísimos proyectos y muchísimas actuaciones. El pasado también. viernes, de hecho, estuvisteis actuando en Cartagena. Sí, en Cartagena, en la Sala Utopía. La Sala Utopía es un espacio alternativo que bueno, pertenece a la compañía Onírica Mecánica, dirigida por Jesús Nieto. Y bueno, es un espacio que nos ha brindado la posibilidad de hacer una residencia artística, que bueno, por si el público no lo sabe, una residencia artística es cuando una compañía de danza, de teatro, de artes escénicas necesita un espacio o bien para producir un nuevo espectáculo o para ensayar un espectáculo que hacía tiempo que no hacía y quiere modificar. Marisa, una pregunta. ¿Cuál es la barrera más difícil a la que se enfrentan los participantes de Ruedapiés? Pues la barrera más difícil, yo diría que el compromiso con el proyecto, ¿no? Es decir, sobre todo si es un proyecto profesional, pues como cualquier bailarín o como cualquier actor que te comprometes en algo y entonces, bueno, pues tienes que estar en ensayos y a veces son, bueno, pues en días de fiesta, en horarios que a lo mejor te gustaría estar haciendo otra cosa porque has terminado de trabajar, pero por lo demás yo creo que los procesos son muy gustosos y por eso la gente acude y por eso la gente se queda. ¿Y cuál es la primera reacción después del primer día de ensayo, del primer día de baile? Personas que a lo mejor no habían disfrutado de la música o de la danza desde hacía mucho tiempo o quizá nunca en su vida. ¿Cuáles son las primeras reacciones después de esos momentos iniciales? Pues las primeras reacciones te diría que son para todos, no solo para las personas con diversidad, sino para las personas que no tienen en principio una discapacidad o una diversidad, pero que están también en el grupo trabajando. Entonces es para tanto unos como otros el hecho de poder encontrar un espacio donde se pueden relacionar a través de la danza, porque la danza normalmente se piensa que va a ser para personas con un cuerpo muy determinado. Efectivamente, también, ¿no? se asocia a una estética. Exactamente. Pero digamos que ese sería un tipo de danza asociado a un prototipo de bailarín muy concreto, pero si entendemos la danza y la danza contemporánea de alguna manera apareció para concebir el cuerpo de una forma muchísimo más grande, ¿no? Más grande en el sentido de poder abordar la diversidad de cuerpos y la diversidad de manifestaciones de expresión corporal que pueden tener las personas. Entonces lo que hemos hecho nosotros ha sido todavía ensanchar y estirar más ese concepto de danza contemporánea para poder trabajar con aquellas personas que tenían, bueno, pues una corporalidad o una mente o un aspecto en su forma de ser que les hacía diversos, diferentes de lo que consideramos la normatividad de nuestra sociedad, pero siempre son consideraciones muy subjetivas. ¿Habéis tenido que romper muchas barreras de miedo, quizá? Sobre todo, bueno, de miedo, no tanto por los participantes, porque los participantes cuando llegan realmente después del primer día se sienten, dicen, mira, nunca sabía que esto hubiera sido posible hacerlo, pero ahora conozco más a esta persona, cuando estoy en la calle me voy a relacionar de una forma mucho más natural también,
Por eso no es tanto en los participantes, sino quizá, por un lado, en el público, que a lo mejor los primeros minutos del espectáculo se sorprende, porque no está acostumbrado a ver a una persona con diversidad haciendo una serie de cosas que normalmente en la calle no los ve hacer. Y luego también ante las instituciones públicas, sí. Porque muchas veces una institución, bueno, pues, por ejemplo, si yo trabajo dentro del ámbito cultural, ¿sí?, pero trabajo con personas con diversidad, entonces me dicen, no, mira, tú para poder hacer esto te tienes que dirigir a servicios sociales. Y si me dirijo a servicios sociales y les digo, mira, en el grupo hay personas con y sin diversidad funcional, dicen, no, porque aquí solo atendemos a las personas con diversidad funcional. Con lo cual, claro, necesitan una etiqueta para poderlo desarrollar. Claro, nosotros de alguna manera, bueno, todo el paradigma de la inclusión, que es de lo que se está hablando ahora mismo, ¿no? Es decir, que nuestra sociedad es una sociedad plural, donde todos nos tenemos que sentir incluidos. Yo creo que hemos sido un poquito abanderados de eso y las instituciones, que a veces son más pesadas, claro, no terminan de entenderlo. Y al no terminar de entenderlo, no saben dónde encajarnos. Y al no saber dónde encajarnos, muchas veces nos es difícil simplemente la supervivencia del proyecto. ¿Dónde se puede practicar a día de hoy danza integrada en nuestra región de Murcia? Pues a día de hoy realmente nosotros, como ya te digo que hemos tenido dificultades en que se entendiera realmente cómo es el proyecto, después de que lleváis muchísimos años. Muchísimos años, sí. Por eso más de una década estamos hablando. Sí, o sea, sí, empezamos en el 2005, por poner así una fecha muy concreta, y ahora mismo estamos en el 2017, son 12 años. ¿Y aún así no se ha llegado a aceptar? Aquí ha habido muchas dificultades, lo cual no quiere decir que no haya habido ciertas instituciones que en un momento dado se hayan acogido el proyecto. Lo que sucede es que ha faltado continuidad, y cuando falta continuidad en un proyecto novedoso como este, pues ¿qué sucede? Que los participantes llegan a un momento también en que te cansas de luchar contra corriente. Entonces, claro, si tú estás haciendo algo y ves que hay apoyo, continúas. Si no, pues mucha de la gente que estaba al principio en el proyecto, gente maravillosa, súper amigos, pues han tenido también que optar por sus trabajos y por sus vidas. Y el proyecto ha tenido a veces que emigrar, que viajar, que irse a otros lugares, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que es, digamos, el último espectáculo que tenemos, pues es un espectáculo que hemos hecho entre 3 personas, el último espectáculo de Ruedapiés, y sí que es cierto que, bueno, pues se ha visto en una sala alternativa privada en Cartagena, ahora se va a ver en el Festival Benagua, que a su vez está apoyado por el Ayuntamiento de Murcia, sí. Se verá en el Festival Mucho Más Mayo de Cartagena, ahora en mayo. Pero claro, lo que están de alguna manera apoyando es como la punta del iceberg, el espectáculo, ¿no? Pero lo que yo digo siempre que en este tipo de proyectos tú lo que tienes que apoyar es la cantera. Y la cantera significa justamente eso, unos talleres permanentes donde personas con y sin diversidad funcional puedan venir. Porque claro, una persona con diversidad funcional, y para quien no esté familiarizado con el término diversidad funcional, es el término que se emplea actualmente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Da igual la edad, estamos hablando que da exactamente igual la edad. Sí, yo normalmente trabajo con adultos, pero bueno, cuando me proponen trabajar con grupos de otras edades, pues también bien. Pero vamos, en los talleres así abiertos que normalmente hemos hecho, pues eran adultos a partir de, bueno, 18, quizá un poquito más jóvenes. Pero claro, es que normalmente a estas personas les es muy difícil acudir o a un conservatorio de danza o a una academia de danza. Entonces, hay que formar. Y luego, aunque pudieran acudir, claro, el tipo de metodología y de trabajo que hacemos nosotros pues está muy vinculado al hecho de potenciar las capacidades y las diferentes formas de expresarse de todos los participantes. No solamente de las personas con esa con esa diversidad. Característica. Exactamente. Okay. Pues ojalá que sigáis avanzando y que cada vez sea más conocido el proyecto y sean más los participantes con y sin diversidad funcional, como bien indicabas, Marisa. Muchísimas gracias por habernoslo contado. ¿Próximas citas que tengáis? ¿Festival Benagua? Mira, este miércoles vamos a hacer una actuación a las 7 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo, así que está abierta para cualquier tipo de público, se puede venir. También por la mañana, este miércoles a las 11:30,
será en la Plaza de las Acacias del Palmar, también dentro del festival. Muy bien. Nos vamos luego, va a haber un evento muy interesante en Murcia, que son las jornadas de inclusión, que las promueve el Ministerio de Cultura y en relación también, en colaboración con el Teatro Circo y el Ayuntamiento de Murcia, bueno, y diferentes entidades que trabajan por la inclusión aquí en Murcia. Y bueno, si están atentos, eso va a ser el 3, 4 y 5 de mayo. Es ya, o sea que tenemos citas esta semana y la que viene. Y quien quiera ver muchos vídeos, bueno, va a haber en diferentes cafeterías de la ciudad, se van a hacer exposiciones de las diferentes asociaciones o proyectos que trabajan con la inclusión y en concreto el nuestro, el de Ruedapiés. Entonces, bueno, pero en este caso sí, en la Cafetería del Arco, que es la que está, claro, en la Cafetería del Arco, la que está ahí en la Plaza del Romea, casi. A partir de mañana, por la tarde, se van a poder ver muchos vídeos de Ruedapiés proyectados en una pantalla que ellos tienen. Bueno, pues ahí animando a esa inclusión y nosotros, por supuesto, dándoos la enhorabuena. Marisa, muchísimas gracias por haber encontrado este hueco para venir y compartirlo con nosotros en Muchas gracias. Bueno, y en el Festival Mucho Más Mayo en Cartagena también. Es que son muchas las citas, te he dicho. Pero bueno, tenemos este miércoles la más cercana. Bueno, y mañana la exposición. Quien quiera saber algo en Facebook, Ruedapiés Danza Integrada. Perfecto. O sea que nos ve. Pues os seguiremos en redes y nosotros sí lo que tenemos que hacer es seguir viendo el progreso de muchos de los temas que nos interesan. Hemos conocido cuál es el progreso de esta danza integrada en la región de Murcia gracias a Marisa Brugarolas y vamos a conocer también cuál es el proceso de nuestro Mar Menor y lo hacemos de la mano de Jesús Fernández Montejano. Y es que semana tras semana él es el encargado de hacernos llegar cuáles son las novedades respecto a nuestra laguna salada, más internacional. Por desgracia se ha convertido en un tema de actualidad constante y permanente el estado de nuestro Mar Menor. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Azucena, ¿qué tal? Seguimos de una u otra forma hablando de arte y es que hablamos de nuestro querido Mar Menor que, como sabemos, pues está malito y con este motivo, como dices, le estamos haciendo un seguimiento a la laguna. Y esta semana hablamos posiblemente de los protagonistas en estas últimas fechas, que son los agricultores. Desde principios de mes, los que colapsaron el centro de Murcia, como bien sabemos, reclamando pues, esa reunión con el Ministerio de Medio Ambiente. Ya han tenido esa reunión hace poquitos días y ya se han extraído unas conclusiones y unas fechas claves de cara a lo que queda del mes de abril y el mes de mayo. Bueno, esas 30 horas que para mucha gente fueron eternas, han cambiado ya un poco el proceso al que se enfrentaban los agricultores, pero aún así siguen teniendo muchas peticiones que resolver y, como bien decías, muchas fechas tope que ya están puestas sobre la mesa. Eso es, la primera es este próximo domingo, 30 de abril, donde el Ministerio va a presentar un esqueleto, digamos, del plan integral para tomar la acción con el Mar Menor. Y con este motivo, con las fechas ya a la vuelta de la esquina, con la reunión ya pasada, nos hemos ido hasta COAC, en Murcia, para hablar con su secretario de organización, Paco Gil, y que nos comente estas y otras situaciones que abarcan al Mar Menor. Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Esta semana nos acercamos a la sede de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Murcia. Allí charlamos con su secretario de organización, Paco Gil, para conocer mejor el punto de vista del sector agrario en torno al Mar Menor. Mapa en mano conocemos las soluciones que tendrán que presentar en los próximos días al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces lo que queremos es que dentro de todas las medidas se considere la medida del acuífero de Campo de Cartagena como algo excepcional. Y no hay que asustarse, es decir, el Prestig, ¿qué pasó? Al día siguiente se puso el boletín oficial del Estado a funcionar. ¿Por qué aquí no se pone el boletín oficial a funcionar? Tenemos que partir de la base que nosotros decimos sí o sí, que todo lo que se haga, lógicamente, tiene que estar dentro de la legalidad. Sí o sí, tiene que hacerse todos los estudios ambientales, sí o sí, defender los intereses del Mar Menor. Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno se hace de rogar, y es que los agricultores llevan casi un año esperando las medidas urgentes necesarias para el campo de Cartagena. La agricultura no sabe de plazos y el tiempo es oro. Lamentablemente, bueno, es un calendario que ya se dijo en la reunión por parte nuestra, en el sentido de que si algo falta es tiempo para los agricultores, si algo falta es tiempo para el Mar Menor. Y claro, nos duele pensar que desde el año 95 o incluso anterior que este tema está encima de la mesa. Cuando se cerraron las desaladoras en el año 2000, el problema estaba ahí. En el año 2005 se acentuó más por el tema de la sequía. Es decir, que aquí todo el mundo sabía de qué iba la película.
Los agricultores han sido posiblemente los más demonizados por la problemática del Mar Menor. Paco Gil se muestra dolido ante esas críticas y hace un llamamiento reivindicando el papel del sector agrario. Lo que le digo a la sociedad, que nosotros siempre hemos querido resolver el problema y siempre se han negado por parte de la Administración. Entonces, si yo he querido arreglar el problema, hombre, que no me echen la culpa a mí del problema. La tendrán quien no ha querido tomar. Agricultores, políticos, al fin de cuentas, todos queremos que llegue pronto esa solución para nuestra laguna, para nuestro querido Mar Menor. Siempre, siempre, siempre. Quizás sean esas las palabras que más resuenen ahora mismo en la mente de muchas personas. Los agricultores dicen que siempre han querido solucionar este problema, pero son décadas ya las que lleva la agricultura siendo uno de los máximos exponentes en la degradación de la laguna salada. Sí, ¿Cómo se compatibiliza esto, Jesús? Posiblemente esa diana a la que muchos sectores pues, han tirado el dardo, los agricultores y al fin y al cabo los fenómenos naturales, ¿no? Paco Gil tiene unas soluciones, recalcó que quiere solucionar como todos el problema del Mar Menor y por eso se juntaron el pasado 5 de abril, como te comentaba antes, en el centro de Murcia para reclamar esas soluciones. ¿Qué pasa? Según Paco Gil y COAG en Murcia, por el acuífero en el campo de Cartagena, que lo que haría sería tratar todos los vertidos que llegan al Mar Menor y reducir así los nitratos y acercarnos a lo máximo posible, porque ya vimos hace un par de semanas que es casi imposible llegar al plan vertido cero, pero acercarnos al menos lo máximo posible. Pues Jesús, muchísimas gracias. El próximo jueves seguiremos descubriendo cuál es la postura o cómo se avanza en los resultados de cara a este próximo domingo, 30 de abril, que es la fecha tope que han puesto los agricultores, en la que decían que si no conseguían los resultados que buscan, la toma de la ciudad durante 30 horas era solamente un aviso. ¿Sabemos algo de lo que puedan tener en mente llevar a cabo si no consiguen lo que reivindican? Intentamos sonsacarle algo a Paco Gil, no nos quiso confirmar ni desmentir nada. Lo único que sabemos es que 30 de abril, 15 de mayo y 30 de mayo son las fechas marcadas en el calendario y el martes pues lo traeremos en Tardeo para comentarlo. Muchísimas gracias, Jesús. Como les adelanto a todos ustedes, el próximo jueves continuaremos indagando en este tema del Mar Menor y lo haremos de la mano de Vicente Carrión. Antes tendremos también las entrevistas de martes y miércoles. Mañana el portavoz de Jueces para la Democracia en la región de Murcia, Ángel Garrote, estará con todos nosotros. También tenemos muchas preguntas que hacerle. No se lo pierdan, a las 4 de la tarde en Televisión Murciana.